Bueno, hola a todos, es un gusto verlos de nuevo. Y además, ahora que lo pienso, la otra vez que los acompañé fue presentando a Jari Malta, y en realidad yo conocí el trabajo de Dani por Jari, porque en esa época que conocí a Jari, Jari hablaba que Dani es una crack, porque así es como eh, lo decía él, y ahí fue que a mí me dio curiosidad conocer el trabajo de Dani, que bueno, ya ustedes ahora verán mucho, pero me parece bonito que sin darme cuenta se ha hecho como una cadena así del otro día presentar a Jari, que Jari me presentó a mí a Dani, y ahora yo les presento a ustedes a Dani, que bueno, como ya deben haber leído, es artista y educadora transfeminista, trabajando en las intersecciones entre performance, teatro inmersivo, artes visuales, pedagogía radical y justicia social relacional, y tratando de combinar prácticas político-afectivas que fusionan las esferas artística, activista y espiritual, y que desde el 2014 desarrolla una investigación en torno a lo que han llamado Ternura Radical, y que es un proyecto del que yo soy muy fan. Así que ahora podremos conocer más de eso, y le dejo la palabra. Hola, gracias Eliana. Qué bien estar acá. De verdad yo pensé que había sido Fernanda Noguera nuestra conexión, así que tenemos varios entrelaces ahí afectivos y es muy bonito estar acá con ustedes. Me parece un proyecto brutal que no conocía y me hizo mucha ilusión saber que existe y también mirar un poquito de las cosas que han enviado, así como sobre vuestros trabajos y eso, que es un grupo súper interesante y me dio mucha ilusión, así que quisieran escuchar un poco sobre mi trabajo. Y la idea, como dice Eliana, es que voy a usar como, digamos, clave del percurso la ternura radical, porque realmente es, digamos, la fuerza motora de mi arte, de mi vida desde hace muchos años. Y se ha ido transformando las maneras como le doy alguna forma práctica a eso que me mueve a hacer la ternura radical, según las colaboraciones en las que me he estado moviendo en estos años, ¿no? Entonces, este término, ternura radical, es algo que conozco así, en la combinación de estas dos palabras, a través del trabajo de la Pocha Nostra, que es un colectivo de performance transnacional, con base así entre México y Estados Unidos, dirigido por Guillermo Gómez Peña, y que viene desde los años 80 trabajando mucho con el lenguaje de la performance, pero también muy fuerte desde prácticas pedagógicas, ¿no? La performance en cuanto pedagogía. Y al entrar al colectivo, eso me hizo mucho sentido. Yo venía desarrollando así como mi percurso más como artista y no tanto como educadora, pero ahí las cosas se mezclaron y eso de la ternura radical era usado como parte de esa metodología de pedagogía, invitando a que las participantes hicieran algo con mucha ternura radical, en el sentido de manipular a los cuerpos de las otras personas o en arriesgarse a cruzar límites más difíciles en sí mismos y todo eso. En ese momento también sucede que voy a hacer una maestría en Barcelona, en otro programa que también es bastante interesante, de ahí la conexión con Jari y Fernanda Noguera, que es el programa de estudios independientes en el MACBA, y ahí decido enfocar mi investigación en la ternura radical. En la Pocha Nostra no había tanto así un desarrollo de qué está por detrás de ese término, cómo lo movemos y tal, era nomás utilizado y hacía mucho sentido en la experiencia de los talleres y todo eso, pero me daba mucha necesidad entender qué era eso en mi vida, por qué me resonaba tanto esta función de estas dos palabras, ¿no? Y en un momento en que estando también en Barcelona y involucrada bastante con la vida política desde
las políticas identitarias, y viendo cómo en mi vida estos lugares de hacer política y desde una mirada bastante crítica y preocupada con todas las cosas que sabemos que están muy mal en nuestra organización social de vida, se daba en lugares separados a los lugares en donde le poníamos mucha atención a nuestras cuerpos, a nuestras emociones, a los modos como nos estábamos poniendo en relación de cuidado. Entonces había esta separación de los lugares también donde teníamos que estar siempre con fuerza y combatividad en las luchas políticas, y los otros en donde podemos sentirnos acogidos en cuanto cuerpo física y emocional, ¿no? Con nuestras vulnerabilidades y todo eso que no se podían hacer presentes en los espacios asamblearios o en las manifestaciones y cosas así. Entonces la pregunta para mí era, o sea, ¿puede la ternura ser radical y podemos ser radicalmente tiernos, ¿no? Y juntar estas dos esferas como algo que sucede en simultaneidad. Yo creo que voy a empezar a poner unos slides y así vamos a hacer un recorrido un poquito con un par de imágenes de estos orígenes de la ternura radical, y luego adentrar un poquito el trabajo que he estado haciendo como parte de otro colectivo con el que vengo trabajando desde 2017, que es el colectivo Gestos Rumbo a Futuros Decoloniales. Es que no lo suelo decir en español, así que me sonó interesante. Tiene base en Canadá y bastante en Brasil, pero también la gente está muy dispersa así en distintas partes del globo. Y desde ahí trabajamos bastante con cartografías sociales, que son, digamos, maneras de mapear un poco cómo estamos viendo las crisis sistémicas de nuestros tiempos. Y mi trabajo en cuanto artista y educador adentro del colectivo ha sido un poco intentar desarrollar prácticas en donde estas cosas puedan ser hechas sensibles, donde no sea solo pensar en algo, pero entonces cómo eso puede causar, cómo a través de alguna experiencia puede invitarme a sentir de otro modo, no solo pensar de otro modo, ¿no? Entonces les voy a compartir algunos ejemplos de cositas que he estado creando en ese sentido, también en colaboración con otro colectivo que se llama AndLab, que es dirigido por Fernando Eugenio y tiene base entre Lisboa y Brasil. Entonces hay muchos entrelazamientos. Yo soy alguien a quien le gusta mucho trabajar en colaboración, y ha sido un ejercicio bonito en estos años ir viendo qué es que se iba manteniendo en cuanto a dirección en las distintas colaboraciones, y entender que la ternura radical ha sido un flujo constante, ¿no? Una fuerza constante que me ha guiado en todo eso, incluso en mi práctica artística, digamos, personal, que también es colectiva, pero digamos en acciones de performance duracional o más escénicas de alguna manera, ¿no? Ahí también mucha influencia de la ternura radical, entonces si nos da tiempo también traer un par de ejemplos de ese trabajo. Entonces empiezo a compartir, a ver si se puede hacer sin mucha dificultad. Están viendo mi pantalla, ¿verdad? Ahora sí. Entonces, empecemos aquí. ¿Ven la primera imagen de ternura radical? Sí. Ok, perfecto.
Entonces, nada más esa primera imagen, así para situarnos con algunas moléculas de la ternura radical. Esa primera imagen aquí en el centro es de uno de los talleres que hicimos con la Pocha Nostra, que les contaba, hace unos años en San Francisco, y es de una persona que hizo el taller y que en un momento, en uno de los ejercicios que hacíamos, que era como hacer un percurso así corriendo con los ojos cerrados, y en este percurso pues dejarse expresar algo que nos hiciera atravesar algún límite, ¿no? Y esa persona pues se quitó la ropa y se tiró al suelo y se arrastró por el, ¿cómo es el carpet? No, La alfombra. la alfombra, exacto. Entonces fue rascando la piel así hasta llegar al otro lado, y al otro lado yo siempre le ofrecía un abrazo a las personas cuando llegaban ahí, ¿no? Y entonces así nos abrazamos, y a lo largo del taller esa persona pues fue revelándonos, ¿no? Que estaba en un proceso de transición de su género, estaba entendiendo cómo eso se manifestaría en su cuerpo. Entonces fue un momento de extrema intensidad, de vulnerabilidad y fuerza que me marcó mucho en mi propia cuerpo, y esa molécula de ternura radical como sigue conmigo en, en mucha presencia, ¿no? Entonces por eso también me gustaba traerla aquí. Y aquí algunas imágenes de algunos talleres diferentes, ¿no? Algunos de aquí son procesos que hice en San Cristóbal de las Casas, con una colectiva de mujeres indígenas que se llama Quinalan Setik, algunas imágenes de las jornadas lesbo-transfeministas que organizamos ahí con la colectiva Chamanas, y también en colaboración con Daniel Coleman, que fue la persona que me ayudó a ponerle palabras en una primera manifestación poética de la ternura radical, que fue el manifiesto, ¿no? Que les invité a leer, y se puede encontrar fácilmente en internet. Y una segunda elaboración poética es este texto más nuevo de 2019, se publicó el año pasado, en realidad 2020, que se llama Cosentiendo con la ternura radical, y ese ya se da en el contexto del colectivo Gesturing Towards Decolonial Futures, y ahí llegaremos, ¿no? Aquí nomás para traer unas moléculas de la Pocha Nostra, ¿no? En algunas imágenes de performances que hacíamos juntos, algunas de las personas con las que trabajé, y en ese momento fue muy importante esa conexión que les decía entre el momento ritual de la acción de performance y el momento ritual de los talleres y del proceso pedagógico que la performance también permite, ¿no? Y entonces para mí misma también crear estas personas en las que exageraba algunos demonios culturales y me permitía vivir mis propias impurezas para exagerarlas y para entender que esa noción del ser humano totalmente coherente y puro es una ilusión de los tiempos modernos, ¿no? Me fue muy importante en cuanto a experiencia escénica y pedagógica. Y aquí también con el trabajo que empezamos a hacer más directamente yo y Daniel Coleman, que también integraba la Pocha, y en un momento salimos y formamos ese dueto que se llamó Proyecto Inmiscuir, también momentos muy importantes de aprendizaje. Éramos un dueto, ¿no? de arte y vida, fuimos compañeras románticas también por algún tiempo, y además de hacer el trabajo de performance y pedagogía juntos. Y entonces ese proceso de estar en una condición de amor que atraviesa distintos campos me ayudó a entender cómo ciertas cosas de responsabilidad visceral, de las que también les quiero hablar hoy, ¿no? De hecho, intitulamos la sesión
eso, de cómo la ternura radical puede ayudarnos a sintonizar con esa responsabilidad visceral en ese momento de estar sintiendo cómo nos sentimos completamente involucrados en ciertas cuestiones que en ese momento eran muy fuertes para nosotros, que eran nuestra configuración tanto en términos raciales cuanto de género y sexualidad. Daniel es una persona afrodescendiente, yo soy persona blanca, eurodescendiente, y identificada como persona queer no binaria, y Daniel estaba en un momento de transición transmasculina. Entonces, todas estas nuances de nuestros marcos identitarios nos pidieron un nivel de ternura radical muy intenso y mucho acompañamiento en todo lo que teníamos que dejar morir para que pudieran ir naciendo otras versiones de nosotros mismos a través de este encuentro, ¿no? Y claro, todos los otros encuentros que estábamos teniendo en vida, ¿no? Pero a través de este canal también un aprendizaje de las posibilidades de una conexión desde el amor, y este amor luego expandido más allá de las relaciones románticas, ¿no? Aquí es una primera contextualización del colectivo GTDF, así lo llamamos para hacerlo un poquito más cortito. Aquí dice, ¿y si los sistemas que crean nuestra sensación de prosperidad, esperanza, disfrute y seguridad son a la vez inherentemente violentos e insostenibles? Enfrentarse a la magnitud de la tarea de hacer posible un mundo sin relaciones violentas e insostenibles requiere algo más que un cambio de valores, narrativas, convicciones o protocolos. Requiere una interrupción de los deseos nocivos, conscientes e inconscientes, que se esconden tras la promesa de derechos y seguridades a las que se aferran las personas, especialmente cuando tienen miedo al dolor, la pérdida, la escasez y el menosprecio. El trabajo de nuestro colectivo aborda estas cuestiones y se centra en posibilitar posibilidades más saludables de coexistencias que son viables, pero que son impensables y hasta inimaginables dentro de nuestros marcos de referencias coloniales dominantes, ¿no? Y aquí le puse un asterisco a coloniales porque, claro, cuando decimos coloniales, ahí dentro hay las diferentes maneras a través de las cuales la colonialidad se reitera, ¿no? La cis heteronormatividad, el patriarcado, el capitalismo, el racismo, ¿no? Todas estas maneras de fixar y separar a las vidas, ¿no? Que son los marcos de la dominación colonial. Aquí abajo de esa imagen, we cannot not be together, la traigo porque viene desde un lugar que al fondo de ese trabajo con el GTDF está el hecho de que la modernidad está basada en un principio básico, que es la separabilidad, ¿no? La separabilidad entre estas categorías humanas a través de las estructuras de la dominación colonial que hemos nominado ahora, pero también muy fuertemente la separabilidad de la tierra en cuanto separabilidad fundante, ¿no? Y entonces esta frase, we cannot not be together, viene a decir, pues, no es que realmente esta separabilidad no exista realmente, no hay manera de estar desconectadas de la tierra. Somos tierra, somos una extensión de la tierra. Lo que estamos intentando buscar es recalibrarnos con esa sensibilidad del tejido de la inseparabilidad, ¿no? Ahora viene una parte que es así un poco cabezón, pero no vamos a estar así demasiado tiempo aquí. Era solo para dar una idea de una de las cartografías sociales, un ejemplo de eso, y esa es como 3 maneras de aproximarse a los problemas de este sistema moderno colonial. Y entonces, aquí los separamos en como tres tipos de espacios o de aproximaciones hacia eso, ¿no? Uno sería
un espacio de reforma blanda, en donde, digamos, estamos creyendo que ese sistema capitalista global con el consumo masivo es la única opción viable y nos encanta a todos, nomás tenemos que aprender las reglas de cómo se juega eso y con bastante ciencia, tecnología, espíritu empresarial, digamos, en las ideas de la meritocracia, pues todos podemos vencer en este juego, ¿no? Luego, un espacio siguiente en donde ya se va reconociendo, bueno, pero este juego está amañado, ojalá esa sea la palabra correcta, porque fue una traducción así online y nunca la había utilizado, pero hay trampas, ¿no? En ese sistema. Este sistema está basado en el racismo, en el capitalismo, en el cis-heteropatriarcado, el nacionalismo, todos esos mecanismos del colonialismo, y pues tenemos que cambiar estas reglas para hacer esto visible, ¿no? Que no se está poniendo la medida correcta para que distintas vidas sean posibles dentro de este sistema. Entonces ya se reconoce esa hegemonía epistemológica y se intenta cambiar ese sistema, ¿no? Pero en estas dos partes todavía hay alguna identificación con una idea de que hay un progreso lineal y ascendiente, ¿no? Que se puede seguir creciendo dentro de este mismo sistema, que esa centralidad humana, ¿no? El antropocentrismo puede solucionar, digamos, estos problemas y sigue un poco esa idea de la dominación racional, científica y tecnológica sobre la naturaleza, ¿no? Vamos moviéndonos hasta otro espacio en donde se va percibiendo que hay una hegemonía también ontológica, ¿no? De maneras de ser, y que esta manera de ser dentro de estas categorías es propia de la modernidad y es incorregible. Entonces, si queremos ser de otra manera y estar más en conexión, digamos, con la tierra y no solo con los problemas construidos y reproducidos entre seres humanos, tenemos que empezar a pensarnos afuera de ese sistema que es incorregible, ¿no? Entonces, aquí se empieza a hablar de ofrecer cuidados paliativos para que se pueda ir muriendo este sistema de la modernidad, ¿no? Y que puedan ir ahí apareciendo otras posibilidades de cómo vivir en comunidad y en ese modo de pensar comunidad más allá de los humanos, ¿no? Y vamos entendiendo que estamos todas implicadas en ese juego, pero que ese juego nunca hizo sentido. Entonces, que aprendamos del colapso que estamos viendo para intentar hacer solo nuevos errores en el futuro, ¿no? Reconociendo que estamos metafísicamente atrapados y que necesitamos abrirnos a otros modos de existencias basados en otras cosmologías, que hace falta desidentificarnos con muchas de estas cosas que nos han sido enseñadas pues, desde la infancia y desde generaciones distantes, ¿no? Que lo cargamos también en nuestra materia genética de varias generaciones. Entonces, ese espacio sería más allá de la reforma. Aquí les traigo una otra rápidamente, como que para ayudarnos a ver que si estas cosas, digamos, sistémicas que estamos intentando trabajar tienen que ver con, digamos, un plano de justicia económica y de justicia ecológica, porque obviamente está colapsando el mundo como lo conocemos, estas cosas no son posibles de trabajar si no nos damos cuenta que, digamos, si fueran honguitos, ¿no? Estas dos justicias económicas y ecológicas, el micelio, toda esa trama de nutrientes que hace posible estos honguitos, esa trama tiene que ver con también pensar y involucrarnos en movernos desde una justicia cognitiva, recalibrando nuestras relaciones con los saberes y las ignorancias, ¿no? Con nuestra propia relación con el lenguaje, el significado, y también justicia afectiva, ¿no?
entender que tenemos que trabajar en el plano de los traumas, de los miedos, de las inseguridades, y nosotros llamamos los estreñimientos emocionales. También lo he traducido así por primera vez en español, pero digamos como, no sé si se puede decir como un sistema digestivo que está constipado, ¿no? Que no se logra hacer salir de nosotras toda esta mierda emocional que hemos estado produciendo y no logrando soltar y compostar, ¿no? Y luego la justicia relacional, que también tiene que ver con cómo es posible relacionarse más allá del conocimiento, de la identificación, de la comprensión, ¿no? Cómo podemos hacer política desde una sensación de entrelazamiento, ¿no? Con algo que ya está, que nuestras cuerpos están interconectadas con todos los demás seres vivientes. Bueno, acá empiezo a traerles una manera que he estado tratando de desarrollar estas cosas en términos de talleres y de experiencias colectivas, como les decía, en colaboración con otro colectivo, que es AndLab, y digamos, en una colaboración así bastante directa con Fernanda Eugenio, que es su directora, con la que hemos estado desarrollando dos bloques de prácticas. Las primeras las hemos llamado de desinmunización, y tienen que ver con poner la ternura radical en conversación con el modo operativo de AndLab, que trabaja bastante como la ternura radical en este dosaje del riesgo y del cuidado. Entonces, cómo podemos invitarnos a mirar cosas difíciles, pero con mucho amor de quien las quiere ver y cuidar, desanestesiarnos a la diferencia y a la indiferencia, implicarnos, ¿no? Eso que decía, cómo es esa vinculación más allá de la identificación y del entendimiento. Por eso también una permeabilidad entre el interior y el exterior, y ya iremos viendo con las prácticas qué quiero decir con eso, ampliando el territorio de la intimidad, ¿no? Por eso que les decía, yo siento que cuando estamos en una vinculación íntima, que desde ahí es donde solemos hablar de amor, ¿no? Puede ser con relaciones familiares, de amistad, románticas, pero esta vinculación íntima nos provoca un sentido de responsabilidad que quisiera poder activar en un espacio más amplio, ¿no? No solo con algunas pocas relaciones. Entonces acá empezamos con cosas muy sencillas, como por ejemplo, cómo es ofrecerles cuidado a extraños, ¿no? Como es lavarle los dientes a alguien que no conozco, ¿no? Y sin hablarte, qué te gusta, está muy fuerte, qué tipo de presión le pongo. O también en esta de la izquierda es como estar de testigo a cuando lloramos, ¿no? A ver a alguien que está llorando y sentirnos como implicadas en esa cosa que nos da de querer solucionar el problema, pero no partir por ahí, simplemente pues secarle las lágrimas y estar ahí de testigo de este proceso. Acá en esa manera de como ampliar el circuito de las relaciones, acá hicimos unos ejercicios de cuando respiramos dentro de este saquito, pues vamos viendo nuestra respiración que se va condensando, ¿no? Vamos viendo las partículas de la agüita y a partir de ahí simplemente visibilizando algo que está todo el tiempo, ¿no? Que pues estamos todo el tiempo en este intercambio de aguas con el mundo exterior, ¿no? Esa permeabilidad interna y externa de la que hablábamos. Y entonces a través de ver nuestra respiración en este saquito, pues luego juntar respiración con otra persona, intentar hacer un circuito de sintonización de estos ritmos, ¿no? Y hacer este circuito cada vez más amplio. Luego también trabajar con otras manifestaciones del agua, ¿no? Como por ejemplo esta placa de hielo. ¿Qué sucede si tenemos que sostener el problema, ¿no? Como diría Donna Haraway, ¿no? Como atravesar esto con el calor de nuestras cuerpos, sostener este problema hasta que nos podamos volver a sentir. Y ahí al otro lado está como esta sustancia, ¿no? Es el slime, ¿no? Que nos pareció como muy interesante como para poder tener una
experiencia de una membrana que nos conecta como si fuera esta fascia, ¿no? Este tejido, órgano que tenemos adentro del cuerpo que conecta todas las partes de nuestro cuerpo, si podíamos ver eso externalizado y conectando mi cuerpo a la cuerpo de la persona siguiente, ¿no? Como una continuidad espacial. Y aquí también otro ejemplo de cosas que hacíamos en este proceso, que eran como una jornada así un poco más ritual, que era para ¿cómo se dice? Un conjuro, ¿no? Para que se externalizara, para que saliera de nosotras el punto de vista de la escasez, que es algo que es muy fundante, ¿no? La falta. En este lugar de la separabilidad, pues yo tengo que ser un montón de cosas y estoy siempre faltante en como a las exigencias del sistema, ¿no? Entonces ese era, a través de varias cosas que invitábamos, un modo de extraer este punto de vista de la falta en ese proceso colectivo, pero también muy íntimo, cada uno lo hacía, pero estábamos haciéndolo en conjunto y luego cada uno trabajaba con ese molde para hacer alguna especie de transmutación de este punto de vista, ¿no? Luego, ¿qué sucede? Es que llega el COVID. Y claro, pues hacer prácticas de desinmunización en épocas de COVID no nos parecía posible ni adecuado en términos de terminología, ¿no? Aunque las cosas que trabajamos en la desinmunización tienen todo que ver con este periodo, de hecho, porque pues es un poco loco estar hablando así sin vernos las caritas y ustedes con ya esa pantalla, pero para traer un poco, en la raíz de desinmunización está munus, ¿no? Munus en el latín antiguo es como un precio que se tenía que pagar para ser parte de una comunidad. Puede ser también una donación, ¿no? Que se hace a la comunidad. Quien era inmune era alguien que tenía el privilegio de no pagar ese precio. Y entonces la desinmunización, en la manera como la estábamos activando, tiene que ver con implicarnos otra vez en esta responsabilidad colectiva, ¿no? Desinmunizarnos a este supuesto privilegio del sujeto individual que no tiene responsabilidades con su comunidad. Llega el COVID y obviamente estamos poniéndole mucha atención en eso, ¿no? En nuestras responsabilidades colectivas, que no es posible salvarnos individualmente. Pero este término era muy difícil y también era muy difícil hacer proyectos colectivos, ¿no? En presencia. Entonces empezamos a pensar pues en otro término, que es la disolución. También se estaba hablando mucho en resolver las cosas, ¿no? Y estábamos como, bueno, ¿y qué podría querer decir disolver en lugar de resolver? Como concentrarnos en sentirnos cada vez más parte de un tejido mucho más amplio de relaciones, mucho más allá que los humanos. Claro, el virus haciéndonos pensar mucho de eso, pero también dándonos cuenta de cómo hemos estado tan preocupadas en las relaciones humanas. También invitarnos a hacernos presente a las distintas muertes que están sucediendo, a las que son sí necesarias para que ese sistema se vaya yendo y dando lugar a otro, y a las muertes que serían totalmente evitables y que son matanzas muy violentas provocadas por eso, este modo, ¿no? De operar del capitalismo, de la modernidad. Aquí solo está en portugués, pero bueno, rende la idea, ¿no? O sea, si entramos tan fondo para dentro de nosotros, tan fondo hasta que esta ilusión que llamamos de nosotros, pues desaparece, ¿no? Y algunas de las prácticas, entonces, que hicimos en ese caso, éramos solamente yo y Fernanda, de testigas una a la otra para hacer rituales que empezamos a llamar de rituales psicosomágicos, porque eran en el soma, ¿no? A través de nuestra cuerpo, pero también invitando a este espacio ritual que podríamos activar entre nosotros en este momento pandémico en el que no era posible una activación colectiva más amplia entre humanos. Entonces, que nos ayudáramos una a la otra como
un ancoraje, ¿no? Y que estuviéramos en atención a qué es que nosotros necesitábamos morir y renacer. Entonces ese es un ritual de crearnos este involucro, como si fuera una, no sé cómo se llama eso, una crisálide, tal vez, no sé cómo se llama en español, que hacen diferentes especies, ¿no? Y también que era una práctica que se hacía cuando llegaban los bebés al mundo, darles así, digamos, contorno para que pudieran llegar a esta encarnación, y también en los procesos de mumificación y de exhumación no sé cómo se llama, para quemar los cuerpos, también darlos un involucro para hacer el pasaje de entrada y salida de las vidas, ¿no? Entonces creamos esto para poder experimentar qué haría eso en nuestras cuerpos, y claro, cada una lo vivió de manera muy, muy diferente. Aquí era otra acción psicosomágica que tenía que ver con extraer inscripciones que llevamos adentro de este sistema a través de discursos de suceso y de mérito, de productividad, de seguridad propias del sistema capitalista moderno, de una productividad acentuada, ¿no? Y entonces aquí, utilizando las mismas mecanismos, digamos, de la vacuna, ¿no? Que es ingerir un poquito del veneno, o la homeopatía, o también aquí el otro ejemplo es el cambó, ¿no? En donde nos ponemos el veneno del sapo, ¿no? Para que nos haga, pues, extraer que nuestro sistema inmunológico se defienda de eso y haga con que salga el resto de las partículas de esa sustancia. Nosotras lo hicimos comiendo partes de los periódicos en donde estaban inscritas con más fuerza estos discursos, y con la ayuda de un té de hierbas, pues vomitarlo, ¿no? Para que pudiera extraerse eso. Y aquí también otra atención a otra manera de que eso se inscribe en nuestro sistema de procesamiento, ¿no? En este caso digestivo. Acá trabajamos con una cartografía del colectivo GTDF, que es esta cartografía aquí a la izquierda abajo, que tiene un montón de mierda de un lado y pues el arco iris del otro, ¿no? Eso lo utilizamos un poquito para decir, pues digamos que estamos con dos tipos de maneras de movernos en el mundo, como les hablaba justo al principio, ¿no? Una mirada muy crítica a todos los problemas, estamos viendo a la mierda todo el tiempo y sentimos que la mierda está por todos los lados, y estamos trabajando muy fuerte para entender cómo salir de esta mierda. Al otro lado, pues alguien que está como muy en un proceso de sanación, de espiritualidad muy elevada, acentuada, en un percurso que es muy importante de liberación, digamos, ¿no? De otros tipos de apegos inherentes a la condición humana, pero que a veces se aparta y se despolitiza y se aliena de su condición todavía también individuo que hace parte de una sociedad, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos estar con un pie en cada lugar, poniendo la atención a nuestra sanación emocional y espiritual, pero también a nuestra implicación en la verdad colectiva, ¿no? Y entonces aquí, no sé si podrán ver mientras se activa este vídeo, ojalá funcione. Eso era trabajar con una piedra de mica, que es una piedra muy linda, muy preciosa, y que se separa en distintas camaditas muy brillantes, y que da mucha necesidad de tratarla con mucha delicadeza, porque es muy frágil. Trabajar con esa misma atención que le pusimos a la mica, también a nuestras mierdas. Entonces pusimos ahí un trozo de nuestra caca y intentamos decorarla con toda esa delicadeza, con toda esa atención, a que le daríamos algo muy precioso, como para traer en esta experiencia sensible, que es dedicarle atención
a mirar a nuestra mierda, que es algo que solemos apartar, ¿no? Nadie la quiere ver. De hecho, pues los baños modernos son hechos de esa manera, ¿no? Cagamos y no queremos involucrarnos con nada de dónde irá eso que sale de nosotras, ¿no? Y aquí les traigo una otra aquí vertente del trabajo. Yo creo que sí nos da tiempo de hablar de eso. Pues, digamos, volviendo solo a lo que se ha hablado hasta ahora de las prácticas psicosomágicas, estas eran en el contexto de un programa de estudios que se llama la Escuela del Reparar, en donde se inserieron estas 3 acciones de las que le hablé, y hay unos videos online que se llaman acciones psicosomágicas para las 10 posiciones ante lo irreparable. Y estas 10 posiciones ante lo irreparable son un libro y un trabajo de Fernanda Eugenio. Entonces, estas prácticas, les enseñé solo 3, pero hay prácticas para estas 10 palabras, posiciones diferentes, y se pueden encontrar online en videos, ¿no? Este ya es otra cosa. Este es un trabajo independiente mío de 2019, que tiene mucha influencia también del colectivo GTDF. Se hizo como parte de una residencia en Inglaterra, en el Performance Space, que es un espacio muy interesante en Folkestone. Y en ese momento yo tenía una necesidad bastante fuerte de hacer algún trabajo más directamente mirándole a la cara a mi blanquitud. Y eso ya se venía cocinando desde hace unos años por un libro, bueno, por varias cosas, pero un libro que me había inspirado mucho a cómo poder juntar estas distintas piezas de un desarrollo, es muy terrible la palabra, pero de un percurso espiritual y a través de prácticas budistas que han sido muy importantes en mi vida. Este libro, Radical Dharma, Talking Race, Love and Liberation, que es escrito por 3 budistas, queer, negros, estadounidenses, trae mucho esta importancia en pensar nuestra liberación en el sentido que el budismo siempre nos invita de desidentificarnos de todos estos apegos que generan el sufrimiento de la condición humana, pero sin poder desimplicarnos de cómo algunos marcos identitarios bastante específicos de la modernidad y de la colonialidad, como el género, la sexualidad, ¿no? Y el racismo y la raza, ¿no? Están como condiciones muy fuertes que posibilitan o no un tipo de liberación colectiva, ¿no? Que esa liberación individual no será posible si no nos liberamos colectivamente de estos marcos. Entonces aquí, pues por traer una cita, ¿no? El libro es muy interesante y habla de esta simultaneidad de luchas de maneras muy profundas, y se lo recomiendo, pero por traer una cita, aquí dice: debes enfrentarte al hecho de que la blancura es un ego social, tan vacío de identidad inherente como el ego personal, y te has identificado con él tanto como con tu propio nombre, pero sin estar dispuesto a nombrarlo. Y entonces ahí pues trabajé con algunos elementos, ¿no? Como los huevos y los huevos blancos, ¿no? Intentando traer bastante esta sensorialidad de la fragilidad blanca, ¿no? Y al mismo tiempo me estaba haciendo una práctica de enema, que es una práctica en donde se inserta un líquido en el colon, ¿no? A través del ano, pero que va a buscar mierdas que están, digamos, atrapadas hace más tiempo, que no son las que logras hacer pasar en tu digestión diaria, pero son las que se van quedando, ¿no? Entonces, al hacer este enema era por ir buscar a estas mierdas más antiguas, ¿no? Que también tienen que ver con mierdas ancestrales, intergeneracionales, ¿no? Mierdas sistémicas
que se reiteran en mi vida biográfica, pero que vienen de antes. Aquí también, pues, con esa atención a que este metabolismo más amplio, ¿no? Este tejido de la vida más amplia está enfermo y que nuestras fragilidades son gran parte de esta enfermedad, de este sistema, ¿no? Y estas fragilidades son partes de la mierda que tenemos que aprender a mirar, a soltar y a compostar. Y a través de este proceso, pues también es un vídeo, ¿no? Dura unos 10 minutitos, luego les paso el enlace para que lo quieran ver. Ahí otra vez me llega un tipo de imagen parecida con la que hablábamos al principio del we cannot not be together. Esa imagen del me que se transforma en we es una imagen como muy delicada de poner en el mundo sin contexto, ¿no? Porque luego eso se puede utilizar mucho en narrativas de personas que dicen, pues, somos todos iguales, somos todos humanos, estamos todos unidos y tal. Y despolitizar totalmente este tipo de lenguaje, ¿no? Lo que intentamos hacer con este trabajo es no dejar de convocarnos en este lugar de que el mí en realidad es inseparable de este we, ¿no? Cuanto más entramos, ¿se acuerdan de esta imagen? Cuanto más entro en el mí, más encuentro este we ahí adentro, pero no es algo que pueda saltar hacia un lugar de decir somos todos uno, sin darnos cuenta de qué es que nos está promoviendo esta sensación de separación y cómo es que estamos implicados en la continuación de su reiteración con nuestro modo de vida, ¿no? Y en mi caso, pues la atención muy necesaria a cómo mi blanquitud y la manera como ella me encaja en un modo particular de sensibilidad de los problemas de la modernidad, también tiene que ver con desentrenarme de algunos de los entrenamientos y protectividades que he recibido en cuanto persona blanca. Y ahora solo un último, yo creo que, si no, por lo que veo, todavía creo que estamos dentro de una primera horita así más de presentación. Les quería traer solo un otro ejemplo de otro trabajo así de performance, arte y vida que ha sido muy importante para mí, que fue un proceso que hice con mi útero. Eso fue en 2017, acá en Brasil. Y entonces le voy a leer eso, que dice: el día 19 de enero de 2017 me convertí en un cuerpo sin útero. Parí mi útero como una acción de arte y vida, haciendo visible esa compleja escultura sociocorporal nutrida durante 34 años por sistemas biológicos y ideológicos que estuvieron actuando en mí. En los días 18 y 19 de marzo, 2 meses después de la cirugía, mi útero y yo nos relacionamos extracorporalmente en una acción duracional de 34 horas, 1 hora para cada año que estuvimos juntos. Durante este tiempo sentí su peso, compuesto no solo por su materialidad, sino también por los significados personales, presiones sociales y poderes institucionales que operan sobre este órgano. Entonces acá les voy a enseñar algunas imágenes de esta acción que hice, que fue algo que necesité hacer para convocarme a activar la ternura radical con mí misma. Ese fue un proceso muy complejo de vivir cuando me di cuenta que tenía esta enfermedad, este fibroma. El fibroma es algo muy común en personas que tienen útero y se puede vivir con él sin problemas, pero el hecho es que el mío había crecido demasiado y en esa proporción ya era insostenible, ya me estaba provocando hemorragias y muchos dolores, y entonces pasé 1 año investigando pues cuáles eran las posibilidades de sacar solo el fibroma
y empezara también a entender pues los discursos, ¿no? A vuelta pues, del útero, de la maternidad, que era algo que nunca se había así presentado como una narrativa con demasiada, digamos, que me provocaba demasiada tentación, digamos, en los ámbitos, obviamente no cis heteropatriarcales, o sea, esa narrativa nunca del sueño, de la maternidad así en la familia perfecta, nunca había sido muy presente para mí, pero sí que me preguntaba bastante qué podría ser eso dentro de otros tipos de familia, de corporalidades, de la maternidad entre personas trans, no binarias, si era la maternidad biológica algo que podría interesar, y empecé a darme cuenta también como eso estaba implicado también con otros ejes, no solo de mi género y sexualidad, pero también de mi racialidad, ¿no? De cómo ese proceso de maternidad biológica, desde un lugar en que siento que sí, el mundo indiscutiblemente está sobrepoblado, no es una ideología que tengo, que no tengamos que tener más hijos, pero sí que en esta atención de cuáles son las corporalidades y las narrativas y las genealogías que están en una protección del Estado para que puedan seguir teniendo hijos de una manera, digamos, protegida y saludable, como sería, digamos, mi caso en cuanto a persona blanca y de clase media. Obviamente, digamos, en lugar de ser lesbiana y de ser persona no binaria, podría problematizar esto un poquito, pero en realidad me di cuenta que también eso era muy interesante para el sistema neoliberal de la medicina, porque todos me ofrecían pues fertilización in vitro, cesáreas, porque el útero, si hubiera logrado sacar solo el fibroma, hubiera seguido siendo un útero muy frágil, entonces todo el proceso de una hipermedicalización, pero que se me ofrecía en cuanto a persona en estos ejes identitarios, y muchas otras personas con las que he estado hablando en ese proceso, que igual son personas no blancas, lo primero que se les ofrece cuando tienen un problema de fibromas es quitarse el útero, ¿no? Entonces, pues, entender estas complejidades en cómo vamos construyendo contranarrativas a partir de la corporalidad y de las experiencias que nos tocan, ¿no? Que serían muy diferentes si fueran otras corporalidades, y esto se me hace muy necesario enmarcarlo mucho con esta perfo, porque no estoy diciendo que tengamos todos que sacarnos el útero o que dejar de tener hijos o cosas de este tipo. Es una manera que he encontrado yo de hacer también un proceso de sanación a partir de una manifestación de enfermedad que mi cuerpo fue generando y que yo entendí que fue un adensamiento de narrativas y de imposiciones sistémicas que se fueron materializando dentro de este órgano útero que tiene tantas modos de ser legislado, ¿no? Dentro de este mundo anclado en narrativas muy violentas cis heteropatriarcales, ¿no? Entonces, acá algunas imágenes de la acción en donde estaba ahí con el útero dentro de este vaso de formol, no sé si se llamará así. Ese es el útero, que normalmente es mucho más chiquito, pero en mi caso el fibroma tenía 15 centímetros, por eso se hizo así tan grande el útero. Estos cortes son de la biopsia que tuvieron que hacerle en el hospital. Y entonces pasé este tiempo pues en posiciones, algunas estáticas o en movimiento, pero siempre meditando acerca de este peso que nombrábamos, ¿no? Como un peso que es, claro, el peso físico, pero a través de él todos estos pesos sociales, emocionales, sistémicos, ¿no? Que este órgano carga.
También utilicé, pues, en algunos momentos un condón como para darle un involucro y poder manipularlos de distintas maneras, y también me parecía, pues, un elemento interesante de poner en esta conversación, ¿no? Por todas sus implicaciones en el control de la fertilidad y en la protección de estos órganos, ¿no? Acá también, verán ahí en la izquierda, en un momento pues sabía que iba a tener que comer algo, ¿no? Porque eran 34 horas. En ese momento tenía 34 años, por eso 1 hora para cada año. Decidí entonces comer huevos, otra vez los huevos blancos, ¿no? Eso era 2 años antes de hacer el social ego, pero sí los huevos ya aparecían ahí como un otro lugar de vida que podría generar una vida nueva, pero que era una vida que había venido como para nutrir una vida que ya existe, ¿no? Entonces yo siento también que mi útero, de esta manera, poniéndolo, digamos, a servicio de este tipo de trabajo y colectivizándolo para que se puedan nombrar las violencias que le atraviesan, es, digamos, una manera de nutrir las vidas que ya están y posiblemente las que también están por llegar a este mundo con una concientización de las diferentes violencias a las que estamos sometidos, ¿no? Desplazando este órgano hacia distintas partes del cuerpo, también invitarnos, ¿no? A otro tipo de sentipensares, como cómo es sentir el peso del útero con nuestros pies, con nuestra cabeza, más allá de con nuestro vientre. Aquí era un poco esa dinámica de la galería, que era una galería en donde la gente podía entrar y salir durante estas 34 horas, quedarse cuanto tiempo quería. Entonces, en algún momento había bastante gente, en otros había poquita, había gente que durmió algunas horas ahí conmigo. Siempre, bueno, dormí muy poco, pero en un momento que intenté dormir, como me puse una cinta así como para que el útero pudiera estar conmigo, y había personas ahí cuidándome. De hecho, estas marquitas que se ven ahí en las laterales, estos tracitos, son tracitos que hicieron estas cuidadoras, que básicamente fueron mi madre y amigas así de la infancia, adolescencia, aquí de la ciudad de Porto Alegre, en donde yo crecí. Porque vine a hacer la cirugía aquí para tener el acompañamiento de mi madre. Entonces le hablé a estas amigas más antiguas para que estuvieran ahí apoyándome, para protegerme un poco, ya que era un espacio de transición con el mundo, con la calle, ¿no? Y yo estaría un poco en este modo meditativo, con bastante vulnerabilidad. Entonces, que estuvieran cuidándome en turnos, y a cada hora que pasara, pues que hicieran una rayita ahí como para que yo tuviera la sensación del tiempo que iba pasando. Esta frase que viene ahí al lado es bastante fuerte, me impresionó mucho porque no la premedité. Es algo que fue sucediendo. Esto está hecho con las cascaritas de los huevos que iba comiendo y se iban quedando ahí en esta plataforma, y entonces las fui trabajando. Se puede ver, creo que en alguna imagen anterior. No está, perdón. Pues las iba trabajando así, sosteniendo el útero en mí, al mismo tiempo que iba dejando simplemente que mi mano se moviera con las cascaritas y se fueron formando letras, y a lo largo de estas varias horas, una letra y otra letra y otra letra, y al final se formó esta frase. En la última hora se formó esta palabra libre. Y de verdad les digo que no era algo que mi mente cognitivamente lo estaba elaborando, y me asustó un poquito cuando vi la frase que se formó, porque, jolín, porque no era un discurso que yo estaba queriendo promover, de decir, pues ahora vamos a ser todas libres sacándonos el útero, y me pareció que podría ser interpretado de esta manera. Pero bueno, había sucedido, y algo
tenía que aprender de por qué salió esta frase. Al llegar en casa después a dormir y a la mañana siguiente, me di cuenta que esta frase yo creo que ha sido movida por el propio útero. Si el útero pudiera hablar, hubiera dicho eso. Y eso, yo creo que ese sentido viene de que el útero sí está mucho más libre afuera de mi cuerpo en ese momento de lo que había estado adentro, porque mi cuerpo es legislado por una serie de mecanismos de estos que hemos estado hablando, que realmente pues no le permitían ser en toda su libertad, ¿no? Entonces, nomás para ayudarnos a visibilizar esta contradicción de que este útero, digamos, tuvo que morir de alguna manera para liberarse, ¿no? A partir de haber encarnado en esta condición de cuerpo en el siglo XXI, ¿no? Entonces, pues nada, que creo que esta será la última imagen y entonces voy a salir de la presentación. Ojalá estén todos ahí porque no logro encontrarles las caritas. A ver, ¿dónde están? Aquí. Ok, estoy de vuelta. Díganme que se ha estado escuchando hasta ahora, porque no se le veía, no se le escuchaba nada, era como hablar en la inmensidad. Bueno, pues ya sé que vamos a dejar de grabar, ¿no? Esta primera parte, entonces quería solo, digamos, darle un cierre, agradecerle por la paciencia en la presentación. Sé que ha sido como mucho contenido, pero me hacía un poco ilusión traer hilos de distintas partes para que podamos ahora seguir en la segunda parte charlando así un poco más íntimamente. Entonces, ahora, si quieren, podemos dejar de grabar y muchas gracias.